Bueno, comenzamos con el trabajo práctico de integrales, entonces y a pedido del público vamos a intentar hacer el 1e. El 1e que dice la integral de x sobre 1 más x elevado a la 3/4. Entonces, a ver, se me ocurre escribirlo tal vez así, como x por 1 más x. Esto que está en el denominador lo puedo poner con potencia negativa en el numerador. Entonces, por ahí se me ocurre hacerlo por parte, vamos a intentar, ¿sí? La integración por partes generalmente lo utilizamos cuando hay un producto de dos funciones. Generalmente son funciones, una función polinómica por una función trascendental. Trascendental le llamamos a las funciones e a la x, senos, cosenos, potencias, ¿sí? Entonces acá veo que esta es una polinómica, sería la x, y acá tengo una potencia, entonces ese producto quizá lo puedo resolver por partes, ¿sí? Vamos a intentar. La reglita de integración por partes, ¿se acuerdan que era, ustedes tenían una u diferencial de b, y esto era igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Esta es la reglita de integración por partes, ¿sí? En donde una de estos factores que aparecen en el integrando, lo voy a llamar u. Generalmente se le llama u a la parte polinómica, ¿sí? Ya que después a la u la tengo que derivar, y a la otra parte la tengo que integrar, ¿sí? Entonces, esa elección, generalmente, para saber a qué le llamo u y a qué le llamo diferencial de b, hay una reglita mnemotécnica que se llama ILPET, para saber justamente a qué les tengo que llamar u y a qué le tengo que llamar diferencial de b, cuando voy a hacer la integración por partes, ¿sí? Entonces, esta reglita me va a decir que a la primera de estas clases de funciones, estas siglas, la I, la L, la P, o la E o la T, hacen referencia a las distintas clases de funciones. La que aparezca primero en este orden, comenzando desde la I, que sería, la I sería de las inversas de trigonométricas. Como sería, por ejemplo, el seno a la menos 1 de x, coseno a la menos 1 de x, ¿sí? Alguna de esas. En este caso no hay ninguna de esas. La L, si tuviera alguna logarítmica. La P sería de polinómicas. La E de exponenciales. Y la T de trigonométricas. ¿Está bien? Bueno, en este orden, esta X, como les decía, sería una polinómica. Y esta sería otra clase de funciones que podríamos decir como una exponencial, si se quiere. En realidad no es una exponencial, pero tiene una potencia, digamos, ¿sí? Pero en este orden, la primera función que veo es una polinómica, que sería, la x sería una función polinómica de grado 1, x a la 1, ¿sí? Entonces, una polinómica, y esta que podría decir que es una exponencial. Como la primera que aparece es la p, ¿sí? Una polinómica, eso me dice que probablemente le tenga que llamar u a la x, y diferencial de b le tengo que llamar a esta otra expresión, 1 más x elevado a la menos 3/4, con el diferencial de x. Entonces, como les decía, a la u
la tengo que derivar. La derivada de u me daría diferencial de u, la derivada de x me daría 1 por dx, se pone siempre, ¿sí? Y si yo tengo el diferencial de b, para encontrar b, lo que tengo que hacer es la integral de esta expresión, de 1 más x a la menos 3/4 y diferencial de x. Bueno, justo voy a tener que borrar acá para hacer un poco de lugar. Entonces, para hallar b tengo que encontrar esta integral, ¿sí? Bueno, justo arrancamos por una integral media complicada, porque ahora para encontrar esta parte, digamos b, normalmente esta integral es inmediata, ¿sí? En la mayoría de los que tienen ahí. Para resolver esta partecita, esta integral, lo que voy a tener que hacer es una sustitución, ¿sí? ¿Por qué? La sustitución o el método de sustitución lo usamos cuando hay una función compuesta, es decir, cuando hay una función metida dentro de otra, ¿sí? Nosotros sabríamos integrar, si yo tuviera que integrar x elevado, por ejemplo, a la menos 3/4, esta integral yo la sé integral. Es sencilla porque acá utilizamos la reglita de la potencia, la de x a la n. ¿Se acuerdan que para integrar la x a la n, qué hacía? Le tengo que sumar 1 al exponente y dividir por ese mismo número. Es decir, la integral de x elevado a la menos 3/4 sería x a la menos 3/4 más 1 dividido ese menos 3/4 más 1. ¿Está bien? Pero esto si tuviera una x elevado a la menos 3/4. Nosotros en este caso no tenemos la x solita elevado a la menos 3/4, sino que tenemos otra función elevado a la menos 3/4. Es decir, que ahí tenemos una función compuesta, una función metida dentro de la otra. En esos casos tengo que usar sustitución para poder resolver la integral. Cuando tengo una función metida dentro de la otra, digamos como que la integración por sustitución vendría a ser el método inverso a la regla de la cadena. ¿Se acuerdan que cuando teníamos que derivar una función usando la regla de la cadena, derivábamos de afuera hacia adentro? ¿Se acuerdan? De afuera hacia adentro. En el caso de la integral por sustitución, es como que integro al revés, de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, la función que está metido adentro es a la que le voy a llamar u, o la letra que quiera para hacer la sustitución, ¿sí? Entonces, si yo tengo que integrar, entonces, la voy a hacer aparte a esta, ¿sí? A esta integral la vamos a hacer acá aparte. Para hacer esa integral, tengo que llamarle u a lo que está metido adentro de la potencia. ¿Para qué? Para que yo al hacer la sustitución me quede la integral de u a la menos 3/4, que es la misma que hicimos recién, de x a la menos 3/4, ¿sí? Entonces le llamo u a 1 más x, diferencial de u, va a ser la derivada de 1 más x, me daría 1 por diferencial de x, se pone siempre, ¿sí? Sería en todo caso 1 por diferencial de x. Cuando arme entonces la sustitución, en este caso, esta integral se va a transformar en la integral de, en lugar de poner 1 más x, ¿qué voy a poner? U elevado a la menos 3/4. Y en lugar del diferencial de x, en este caso el diferencial de x igual al diferencial de u. O sea que esta integral me quedó casi directa, diríamos. La integral de u a la menos 3/4 es como le decía recién. Le sumo 1 al exponente, me va a quedar u a la menos 3/4 más 1 dividido el menos 3/4 más 1. Por ahora se lo dejo todo indicado, pero bueno, estas cuantitas las hacen ustedes mecánicamente, digamos. Bueno, esto si fuera una integral indefinida, siempre sería más la constante, ¿sí? ¿Cuánto me da? Menos 3/4 más 1 sería 4
Menos 3 me da 1/4, ¿no? Entonces esto sería u a la 1/4 dividido 1/4. Más la constante. ¿Pero quién era u? Ahora tengo que volver las u, volver a las x. ¿Sí? En lugar de poner u, ¿qué voy a poner? Sigo acá abajo. 1 más x. Entonces, elevado a la 1/4. Y en lugar de poner dividido 1/4, puedo poner multiplicado por 4. Sería lo mismo, ¿sí? Sería lo mismo dividir por 1/4 que multiplicar por 4. ¿Estamos? Y esto más c. Volviendo entonces. Volviendo. Esto lo hago como un cálculo auxiliar, todo esto, ¿sí? Para encontrar b, ¿sí? Donde b, entonces, sería esto que encontramos acá, ¿de acuerdo? Y entonces, vuelvo a recordar la integral de u diferencial de b por partes, la regleta de integración por partes, que era la que estábamos por usar acá, era u por b menos la integral b por diferencial de u. ¿Sí? Bueno, ¿quién es u y quién es b? Es lo que encontramos acá. U le habíamos llamado a x, entonces sigo acá. Voy a poner 2 y sigo acá abajo, 2. Sigo acá abajo, entonces. Sería igual a, dijimos, u por b. ¿Quién es u y quién es b? U era igual a x, entonces pongo x por b. ¿Quién es b? Sería todo esto sin la constante, ¿sí? 4 por 1 más x elevado a la 1/4. Esto sería u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Quién es b? De nuevo, b ahora es nuevamente 1 más x elevado a la menos 3/4. Perdón, no, b es la que encontramos acá. 1 más x era menos, voy a dar de vuelta, menos la integral de b por diferencial de u. B es esto que encontramos acá, ¿sí? B era la integral esa, que la resolvimos acá, y me dio 4 por 1 más x a la 1/4, ¿sí? Lo escribo de vuelta. 4 por 1 más x a la 1/4. Diferencial de x sería acá. Bueno, voy a borrar esto, la formulita ya la tenemos. Bueno, y ahora me queda por integrar esta partecita. Esa integral, de nuevo, es como esta que hicimos acá. Le vamos a llamar u al 1 más x, y entonces me va a quedar la integral de 4 por u a la 1/4 diferencial de u. ¿Sí? Entonces, como esa integral ya es casi directa, ¿sí? Recuerden que para hacer esta tendrían que hacer lo mismo que hicimos acá, la sustitución primero, ¿sí? Primero hacen la sustitución, le llaman u a 1 más x, diferencial de u es diferencial de x, y entonces esa integral es casi inmediata, como hicimos acá, me va a quedar la integral de ¿quién? De 4, este 4, y esto que sería u elevado a la 1/4 diferencial de u. ¿Sí? Sigo acá, igual, igual. Esta parte, esta primera parte ya estaría integrada. ¿Sí? Fíjense que ahora lo que me toca integrar es este. 4 por u a la 1/4. ¿Sí? Y entonces, para integrar eso, ¿cómo hago? Bueno, este 4 por esta x, puedo poner acá 4x, el 4 adelante, me gusta ponerlo así. 4x por 1 más x elevado a la 1/4 menos, ¿cómo es la integral de u a la 1/4?
aplico la misma reglita que le sumo 1 al exponente y lo divido por eso mismo. O sea, sería 1/4 más 1, que me va a dar 5/4, ¿sí? Entonces esta integral me va a quedar 4 por u elevado a la 5/4 dividido 5/4. Más la constante. Finalmente, esta u hay que volverla a reemplazar en función de x, ¿sí? Entonces vuelvo a copiar lo mismo. 4x que tenía por el 1 más x a la 1/4 menos. Este 5/4 que está dividiendo es lo mismo que ponerlo multiplicando arriba, dado vuelta. O sea, ponerlo multiplicando en vez de 5/4 como 4/5. ¿Está bien? Entonces, este 4 con el 4/5 me queda 16/5. 16/5. Y este u a la 5/4, al u lo vuelvo a reemplazar por 1 más x. Entonces sería 1 más x a la 5/4. Más la constante de integración. Bueno, ahí quedaría el apartado E, el ejercicio 1, apartado E. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió o se perdieron por ahí en el camino? Justo arrancamos por uno que era de los medios complicados, ¿eh? Clarito, clarito. Sí. Si Profe, alguno por ahí no estuvo mirando un poco lo de integrales, se debe haber pegado una pérdida galopante. Así que vamos a hacer alguno más sencillito ahora, como para que no se piensen que son tan complicadas las integrales. No se asusten tanto. Y del ejercicio 1, profe, del apartado E. El 1E es este que hicimos. No, ese es el 2C, profe, me acabo de fijar. Uy, entonces yo tengo un práctico desactualizado. Decime, Sí, dictame por el lo menos en 1E. el práctico que nos había dado, May, creo que no está ese. Ah, bueno, dictame el 1, el que vos decías 1E, entonces. ¿Para qué voy a El borrar esto? 1E dice diferencial y hay un cociente que es Parame un exponencial cachito. elevado a la Entonces, x más 3. parame un cachito. Este que hicimos recién me decías que es el 2, ¿cuánto? El 1E es... No, pero este que hicimos. Ah, ese es el 2C. Como para que quede, entonces ya resuelto el 2C. Y ahora, para un cachito que borro esto y me dictás el que vos decías, el 1E. Bueno, borro entonces. Disculpen que entonces arrancamos por uno medio complicado. Me hubieras parado antes. A ver, decime entonces el 1E. Aparece diferencial y un cociente, que está entre exponencial a la x más 3. No, eso va arriba, eso va arriba. ¿Así? Sí, así. Y exponencial a la x también abajo, solamente. Exacto. Bueno. En este caso lo que podemos hacer es acomodar un poco este cociente y poner este a la x que está como denominador común, yo lo podría separar y poner así. Todo esto diferencial de x. O sea, este denominador común lo separo. Esto sobre e a la x y el 3 sobre e a la x también. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, e a la x sobre e a la x sería 1. Y este 3 dividido e a la x es lo mismo que escribirlo como un 3 por e a la menos x. Diferencial de x. ¿Está bien? Esta e a la x que está en el denominador
yo la puedo escribir en el numerador con exponente negativo, ¿sí? Y este e a la x dividido a la e a la x se transforma en 1. ¿Estamos? Bueno, entonces esta integral ahora es una integral inmediata, porque la integral de una suma, habrán visto con May las propiedades, supongo, la integral de una suma es la suma de las integrales, o sea que yo podría esto resolverlo. Ahora, haciendo la integral de 1 diferencial de x, más la integral de 3 por e a la menos x diferencial de x. A su vez, la integral de 1 es, recuerden, una función que al derivarla me dé 1, ¿cuál sería? La x, ¿de acuerdo? Esta sería, entonces, x más. Y esta, cuando ustedes tienen una constante, bueno, eso ya lo apliqué sin explicárselo mucho recién en el ejercicio anterior. Cuando yo tengo una constante multiplicando a una función de x, lo mismo pasaba en las derivadas. ¿Se acuerdan que la constante la podía sacar afuera y hacer la derivada de la función? Acá en la integral lo mismo. La constante la pueden sacar afuera de la integral, y entonces esto sería lo mismo que 3 por la integral de e a la menos x, diferencial de x. ¿Ah? Bueno, y la integral de e a la menos x, esta integral es menos e a la menos x. ¿Sí? Directamente, o sea, toda la integral, ¿cómo me quedaría? X más 3 por, y esta que me queda, dijimos, menos e a la menos x. Más la constante de integración siempre, ¿sí? Acuérdense, las integrales indefinidas, que son estas, van siempre con la constante de integración. Bueno, esto lo pueden acomodar multiplicando acá el 3 por el menos e a la menos x, pueden poner menos directamente, menos 3 por e a la menos x, más la constante. Bueno, y ese sería entonces el 1e, apartado e, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Tienen algún otro? ¿Alguno que quieran preguntar o sigo haciendo cualquiera? Bueno, seguimos haciendo el 1. A ver, apartado A, ahí tienen la integral del seno de x por el seno de 2x. Acá, lo que voy a usar, quizá lo pueden también hacer por partes, a este ejercicio si quieren. Pero si ustedes recuerdan que una identidad, el seno de 2x, era igual a 2 por el seno de x por el coseno de x. Recordando esta identidad, al seno de 2x lo voy a reemplazar por 2, por el seno, por el coseno, ¿sí? Entonces esta integral me va a quedar la integral de el seno de x que tenía acá, ¿sí? Seno de x. Y en lugar del seno de 2x, lo reemplazo por esta identidad, que es 2 por el seno por el coseno diferencial de x. ¿Ah? Esto es una identidad. Bueno, sigo acá abajo. Cuando multiplique seno por el seno, me queda seno al cuadrado. Y este 2, ya como constante, lo puedo sacar afuera de la integral. ¿Sí? Entonces me quedaría 2 por el seno al cuadrado de x por el coseno de x. ¿Está? ¿Van siguiendo? Cualquier cosa que se Sí, pierdan, profe. avísenme y me preguntan, ¿eh?
De nuevo acá vamos a tener que usar el método de sustitución. No sé si ven acá que tengo una función compuesta, como les decía hoy. El método de sustitución, ¿cuándo lo voy a usar? Cuando veo que hay una función compuesta. Es decir, una función dentro de otra. Acá yo veo este seno que está elevado a su vez al cuadrado. O sea, no tengo la función x al cuadrado solita, sino que tengo el seno de x que está a su vez elevado al cuadrado. Recuerden que este cuadrado puesto acá es como si tuviera así el seno de x todo elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí veo que tengo una composición de funciones, que es donde voy a usar entonces el método de sustitución generalmente. Tengo una función metida dentro de otra. ¿Cuál es la función que está metida dentro? En este caso el seno de x está todo elevado al cuadrado. O sea, la función que está dentro sería el seno, y la otra función, que en este caso sería la potencia, el cuadrado, ¿sí? Entonces, la idea es llamarle u a la función que está metida dentro, cosa que después cuando haga la sustitución, a esta integral la voy a transformar en algo así como u al cuadrado. ¿Se entiende? O sea, el método de sustitución, la idea es justamente transformar, mediante una sustitución, transformar esta integral en una integral más sencilla y que esté en la tabla. Una integral conocida, como sería la integral de u al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa es la idea de hacer la sustitución. Entonces, como les decía, ¿cómo funciona la sustitución? Bueno, le tengo que llamar u a la función que estaría metida dentro, en este caso, seno de x. ¿Sí? Si le llaman u al seno de x, al u lo tengo que derivar para encontrar el diferencial de u. Entonces, la derivada de u me daría 1 por diferencial de u. Y la derivada del seno, o sea, derivo de los dos lados, ¿no es cierto? La derivada del seno me daría coseno de x, siempre dx se agrega al final, ¿sí? Coseno de x por dx, fíjense que justamente esto que tengo acá es esto que me quedó acá. Coseno de x con el de x, ¿ven? Coseno de x con el de x. Entonces, cuando haga la sustitución, con esta sustitución, el seno de x que estaba elevado al cuadrado me va a quedar, bueno, el 2 que teníamos acá adelante, la integral de este seno de x lo llamé u, entonces tal como pensábamos, me queda la integral de u al cuadrado, y el coseno de x junto con el de x, o seno de x con el de x, es a lo que le llamé, o lo que me quedó, diferencial de u. ¿Ven? Esto que tengo acá, que es esto mismo, eso es el diferencial de u. Entonces ahora esta integral me quedó 2 por u al cuadrado, diferencial de u, igual, y como decíamos, la integral que me queda es una integral más sencilla que la puedo integrar directamente ahora. La integral de u al cuadrado es, usando la regla de la potencia, le sumo 1 al 2, me quedaría u a la 3 dividido 3. ¿Ah? O sea, esta integral va a ser 2 por u a la 3 dividido 3 más la constante. Bueno, finalmente, ¿quién era u? Tengo que volver ahora a las x. ¿Quién era u? U era igual al seno. Entonces, este 3 con este 2 lo puedo poner junto como un 2/3. 2/3 u al cubo, pero en lugar de u voy a poner seno de x, seno al cubo de x más la constante. No sé si se alcanza a ver en la pantallita, a ver. ¿Se ve? Creo que sí. ¿Ah? Si no, lo copio acá arriba para que quede bien
legible. Esa partecita entonces la vuelvo a copiar acá arriba. O sea, desde acá tenía 2, la integral de u al cuadrado, diferencial de u. Y dijimos entonces, bueno, el 2 sigue quedando. La integral de u al cuadrado, que es u al cubo sobre 3 más constante. Pero, ¿quién era u? Este 3 lo escribo con el 2 como un 2/3, ¿sí? Y este u lo reemplazo por a lo que le habíamos llamado u, que era el seno de x. Entonces me queda el seno al cubo de x más la constante. Y ese sería el apartado A, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene algún otro para preguntarme o sigo? Tienen que buscar el práctico. El práctico que está en la página para no hacer lío. Bueno, entonces, primera parte, ahí andamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Están todos mudos? ¿Qué pasa? Se fueron todos y me dejaron hablando solo, me parece. Profe, tenemos otro ejercicio en la guía. Sí, sí. Sigo con otro. Díganme cuál quieren que haga. No sé, si no sigo yo con cualquiera. Claro, vos decís que en el 1A tienen otro. Sí, tenés razón. Eventualmente voy a hacer... Ahora sí que encontré la guía que está en la página. Veo que son todos distintos. Vamos a ver. Sí, los del 1 son más sencillos por lo que veo ahí. Tienen... bueno, vamos al el 1E, ya lo hicimos, ahora sí. La integral, el h, si quieren. La integral que tienen ahí es la integral de 2 seno más coseno. Bueno. Acá es directamente para usar la tabla, ¿sí? En estos que dice, resuelva las siguientes integrales de forma inmediata o por descomposición. Bueno, entonces, de forma inmediata quiere decir que, por ejemplo, acá, como es la integral de una suma, como decíamos recién, separarlo en la suma de integrales. Es decir, que acá voy a tener la integral de 2 por el seno de x por un lado, diferencial de x, más la integral del coseno de x, diferencial de x. ¿Está bien? Sigo acá abajo. Este 2, como decíamos hoy, una constante que está multiplicando, la constante la puedo sacar afuera de la integral. Entonces me queda 2 por la integral del seno de x. Más la Profe, una pregunta. y ¿A las constantes para sacarlas afuera de la integral tiene que estar multiplicando o puede estar sumando también? no, tiene que estar multiplicando, ¿sí? Cuando yo tenga una constante que esté sumando, por ejemplo, si tuviera más 2, sería la integral del 2. La integral de 2 diferencial de x, si hubiera una constante que está sumando, se integra la constante directamente, ¿sí? Que sería en todo caso 2 por x. Ahora vamos a hacer alguno donde haya alguna constante, ¿sí? Pero estas que están multiplicando las saco afuera de la integral también multiplicando, ¿sí? Bien. La integral del seno, o sea, una que al derivarla me da el seno, es el menos coseno, ¿sí? Entonces acá me va a quedar menos 2 coseno de x, más, y la integral del coseno es el seno de x. Estas integrales las buscan en la tabla, hay una tabla de derivadas y una tabla de integrales. Todas estas integrales que yo las estoy escribiendo de memoria,
ustedes la tienen en una tabla de integrales, ¿sí? Que si no hay ahí, seguramente debe haber una ahí en la página. Y si no, busquen en internet cualquier tabla de integrales. De las funciones básicas, digamos, tienen la integral del seno, la integral del coseno, la integral de a a la x o de e a la x, ¿sí? Todas esas están en las tablas. Bueno, como decía entonces, la integral del coseno es el seno, y la integral del seno es el menos coseno, ¿sí? Más la constante de integración, ¿tá? Bueno, a ver qué otro tenían ahí. Por ejemplo, en el C, ya que por ahí me preguntaban de cómo integraba cuando tenía una constante sumando, x cubo más 3x cuadrado más 5. Todo esto diferencial de x, ¿sí? Bueno, acá aplico la misma propiedad, ¿sí? Como hay sumas, tengo que integrar cada término por separado. No hace falta que ustedes escriban paso por paso la integral de cada término. Ya directamente aplicamos la propiedad, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, acá yo voy a decir, la integral de x al cubo, ¿qué me daría? X a la 4 sobre 4, ¿sí? Es decir, al 3 le sumo 1, me quedaría 4, y lo divido por ese mismo número. Es la reglita de la potencia, que también la deben tener en la tabla, o la deben tener como propiedades que deba haber dado May, ¿sí? Acá la integral de 3x cuadrado, ¿cómo hacemos? Es 3 por la integral de x cuadrado, ¿sí? Y entonces la integral de x cuadrado, vuelvo a aplicar la misma reglita, que le sumo 1 al exponente, o sea que acá ¿qué me quedaría? Más 3 por la integral de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3. Más, y ahí vendría más la integral del 5, como decíamos recién, la integral de una constante es la constante por x, o sea, la integral del 5 va a ser 5 por x, ¿sí? O sea, sería una función que al derivarla me dé 5, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la función que al derivarla me da 5? Y 5x, ¿de acuerdo? La derivada de 5x, ¿qué me da? 5, ¿sí? Recuerden que la integral es el proceso inverso de la derivada, o sea que si a esto que obtuve acá lo derivo, tendría que obtener el mismo polinomio que tenía acá originalmente, ¿sí? A esta función, cuando la derivo, tengo que obtener lo que tenía acá al principio, ¿sí? Bueno. Y esa sería entonces más una constante, la integral del punto C. ¿Estamos? A ver cómo integraría el K, por ejemplo. En el K tienen la integral de 4x menos 2 raíz de 2. Diferencial de x. Bueno, recuerden, yo no voy a usar, no voy a escribir a cada rato las propiedades. En estos primeros, si quieren, lo podemos escribir para que ustedes se acostumbren, pero después ya lo van a hacer mecánicamente. O sea, me refiero que acá, ¿cómo sería? 4, que lo voy a sacar afuera, de la integral de x diferencial de x, ¿sí? Menos el 2 raíz de 2, si quieren lo sacan afuera también, como 2 raíz de 2, como constante, lo pueden sacar si quieren afuera, pero ¿qué me queda? La integral de la diferencial de x, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría finalmente esta integral? La integral de x es como si tuviera x a la 1, ¿sí? Esta x a la 1, al 1 le voy a sumar 1, me queda al cuadrado y lo voy a dividir por 2. Entonces me queda 4, la integral de x, que es x a la 2 sobre 2. Menos, bueno, el 2 raíz de 2, que es como constante, y la integral del diferencial de x, que es x.
Si quieren lo piensan así, o si quieren lo piensan como cuando dije hoy, al integrar la constante, la integral de una constante siempre la constante por x. ¿Ven? El 2 raíz de 2 es constante, y para integrarlo, ¿qué me queda? El 2 raíz de 2 por x. ¿De acuerdo? Más la constante de integración. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Bien, a ver. Hacemos el último, que es el L. En el L tienen la integral de x a la cuarta, 5 menos x cuadrado. Diferencial de x, ¿sí? Bueno, ahí tengan cuidado porque por ahí muchos están tentados a hacer la integral de x a la cuarta por la integral de 5 menos x cuadrado. Esto, bueno, acá diferencial de x y acá también sería en todo caso diferencial de x. Esto estaría mal. La integral de un producto no es el producto de las integrales. O sea, no es como en la suma, yo puedo integrar término a término. En un producto yo no puedo hacer esto. La integral de x a la cuarta por un lado y la integral de esto otro por otro lado. No puedo integrar cada factor. En una suma o resta sí, puedo integrar cada término por separado. Pero en un producto no se puede. ¿Estamos? Ojo con eso, ¿eh? Y ahí entonces lo que tengo que hacer es hacer distributiva acá. Por ejemplo, esa sería una alternativa. X a la cuarta multiplicado por 5 me quedaría 5x a la cuarta menos, y x a la cuarta multiplicando a x cuadrado me quedaría x a la sexta, y todo con el diferencial de x. ¿Está bien? Entonces ahí sí, hago la distributiva. ¿Para qué? Ahora sí me queda una resta, y ahora sí puedo integrar término a término. Es decir, puedo hacer la integral de 5x a la cuarta, que el 5 ya lo saco afuera de la integral. 5 por la integral de x a la cuarta, menos, y la integral de x a la sexta, que la puedo hacer separado, ¿no es cierto? La integral de x a la cuarta, de nuevo, la propiedad que le sumo 1 al exponente, me va a quedar x a la 5 sobre 5, multiplicado con este 5, y la integral de x a la 6 queda x a la 6 sobre 6, más la constante de integración, y finalmente este 5 se cancelaría con este 5, y el resultado final sería x a la quinta menos x a la 6 sobre 6 más la constante. Bueno, ahí tienen un pantallazo del 1 en el cual lo único que tienen que hacer es aplicar las reglas de derivadas, ¿sí? Y aplicar las propiedades, ¿sí? Ya en el ejercicio 2 tienen que aplicar el método de sustitución. Y en el que sigue el método por partes, ¿sí? Entonces vamos al ejercicio 2. Ya habíamos arrancado con uno medio complicado nosotros de entrada. Vamos con el 2, apartado A. Ustedes tienen ahí entonces la integral de 2x menos 4 está elevado a la séptima diferencial de x. Bueno, como dijimos hoy, cuando arrancamos, ya arrancamos con uno medio complicado.
El método de sustitución me sirve cuando yo tengo una función compuesta, una función dentro de otra. Acá, yo la integral que sé calcular es la integral de, por ejemplo, x elevado a la 7. Esa integral, yo la sé calcular. La integral de x a la séptima es, le sumo 1 al exponente y me quedaría x a la 8 sobre 8. ¿Está bien? Entonces, en este otro caso, yo no tengo x a la séptima, no tengo una función simple como ser x a la séptima, sino que tengo 2x menos 4, y todo eso está a su vez elevado a la séptima. Ahí es donde tengo una composición de función, una función dentro de otra. La función que está adentro sería 2x menos 4, que es lo que está a su vez elevado a la séptima. A la función que está dentro es a la que le tengo que llamar u. Y entonces, u, 2x menos 4, a eso lo tengo que derivar para encontrar el diferencial de u. La derivada de u me daría el diferencial de u. Y la derivada de 2x menos 4, la derivada del 2x me daría 2. Y la derivada del 4 es 0. Por lo tanto me queda 2. Y siempre le agrego el diferencial de x a lo último, ¿sí? Bien. Cuando voy a hacer el reemplazo, es decir, armo la sustitución, ¿qué me queda? La integral de esto, se lo llamé u. ¿Sí? U, que está elevado a la 7. ¿De acuerdo? Y el diferencial de x, también lo tengo que reemplazar en función de u. Cuando yo armo la sustitución, todo lo que me queda en esta nueva integral que voy a hacer la sustitución, tiene que quedar en función de u. Entonces, este diferencial de x que aparece acá, ¿por qué lo puedo reemplazar? ¿Por qué lo puedo sustituir, digamos? Y lo despejo de acá. Si el diferencial de x por 2 es igual al diferencial de u, este 2 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo. Y entonces me queda diferencial de x va a ser diferencial de u dividido 2. Entonces pongo diferencial de u dividido 2. ¿De acuerdo? Sigo acá abajo. Este dividido 2 sería como un medio, como una constante, que estaría acá multiplicando. ¿Sí? Lo puedo pensar como un medio. Y por ser una constante, lo puedo sacar como un medio afuera de la integral. ¿Sí? Entonces me queda la integral de u elevado a la 7, diferencial de u. Y esto sería un medio. La integral de u a la 7, ¿quién era? U a la 8 sobre 8 más la constante de integración. Bueno, entonces acá, finalmente, igual, este un medio con este 8, que sería como un octavo, lo puedo multiplicar y me quedaría un 16avo, de u a la 8, pero ¿quién era u? 2x menos 4, queda elevado a la 8, más la constante que se agrega siempre. ¿Se entiende? Método de sustitución, entonces. Profe, tengo ¿Sí? una pregunta. Sí, decime. ¿Qué pasó con el diferencial de u ahí? Porque él puso la constante directamente. Sí, ahí justo. Acá, Claro, ahí y el de arriba, digamos, sería. Ese. siempre, en realidad el diferencial de u que aparece en la integral o el diferencial de x, eso es, digamos, entre comillas, como un adorno. En realidad no lo usamos. No se integra. Lo que se integra es el u a la 7. Este diferencial de u me indica con respecto a qué variable estoy integrando en este caso, ¿sí?
Eso me dice que la variable de integración es con respecto a u, en este caso, ¿sí? Pero no se integra, digamos, el diferencial de u, siempre va en todos los pasos, en todas las integrales va a haber o un diferencial de u o un diferencial de x, tiene que haber, para indicarme con respecto a qué variable estoy integrando. O como por ejemplo veo acá en el ejercicio 3, apartado E, que hay un seno de t y al último un diferencial de t. Eso me dice que tengo que integrar con respecto a t, o que la variable es t. ¿Me entiende? Es solamente como un adorno en la integral, digamos, no se integra. Lo que yo integro es el u a la 7, que como miramos la reglita de integración es, le sumo 1 al exponente, o sea, me queda u a la 8 sobre 8. ¿Está bien? Y el diferencial u desaparece, o sea, una vez que ya resolví la integral, ese diferencial de u ya desaparece. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? No sé quién me preguntaba. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, entendí. Está. Bueno. A ver, sigamos con el B, por ejemplo, o el C. A ver. En el C. Vamos con el B primero. En el B tiene la integral de 2x al cubo y x a la cuarta más 8. Y x a la cuarta. X a la cuarta más 8. Bueno. Acá, si bien no veo que haya una composición, esta integral, si a mí no me dijeran que la tengo que hacer por sustitución, podría resolverla haciendo acá la distributiva, como hicimos hoy en algún caso, hacer la distributiva y listo, no necesito hacer sustitución ni nada por el estilo, ¿sí? O sea, una forma sería hacer la distributiva, entonces me queda la integral de 2x a la 7, cuando multiplico x a la 3 y x a la 4 me queda x a la 7, y 2x cubo por 8 me queda 16x cubo, diferencial de x, y entonces ahí lo integral término a término, o sea, la integral de esta por un lado, la integral de esta por el otro, y está. La forma más sencilla sería esa. Como me dice por sustitución, bueno, yo acá lo que veo es este paréntesis que podría pensarlo como que está elevado a la 1, si se quiere, ¿sí? Entonces, ¿en dónde veo yo la función compuesta que les decía? O como que hay una función dentro de otra. Y bueno, yo vería que acá el x a la cuarta más 8, estaría todo eso elevado a la 1. ¿De acuerdo? Entonces la función que está dentro sería el x a la cuarta más 8. Y a esa sería a la que voy a llamarle u. Siempre que hagan una sustitución, a lo que le llaman u lo van a tener que derivar. Y siempre fíjense que en la integral aparece acá alguna otra parte que tiene que salir de esta derivada, o que generalmente tiene relación con esta derivada. Cuando calculemos el diferencial de u, fíjense que la derivada de x a la cuarta más 8, ¿qué me queda? La derivada de x a la 4 sería 4x a la 3, porque la derivada del 8 sería 0, ¿sí? 4x a la 3, y acuérdense siempre de poner diferencial de x. Entonces acá veo, como les decía, cuando yo vaya a hacer la sustitución, esto que estaba elevado a la 1, me va a quedar como u elevado a la 1, ¿sí? Cuando haga la sustitución, ¿sí? Lo voy a hacer acá abajo. Esto lo voy a reemplazar por u, entonces me va a quedar u a la 1.
Pero después aparecen, como les decía, otras cosas que son este diferencial de x y este 2x al cubo que aparece acá, que lo tengo que despejar de acá. ¿Ven? Cuando hago a lo que le llamé u, que lo tengo que derivar, generalmente pasa esto, de que a esto que lo derivé es justamente lo que tengo acá. En este caso, salvo este 2 que lo pueden sacar afuera de la integral, ¿sí? Ese 2 lo puedo sacar como 2 integral de x al cubo y x a la cuarta más 8, diferencial de x. Entonces, esta x al cubo junto con este diferencial de x, ¿ven? Este x al cubo junto con el diferencial de x es lo que tengo acá. El x al cubo junto con el diferencial de x. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso pasa cuando hacen generalmente sustituciones. A una parte le llaman u, que es como les digo siempre, lo que está metido adentro es a lo que le va a llamar u. Y esto otro que aparece acá, generalmente aparece cuando calculo el diferencial de u. ¿Sí? Como acá yo tengo el x al cubo y tengo el diferencial de x, este 4 me estaría como sobrando, digamos, lo puedo pasar al otro lado. Es decir, que puedo poner diferencial u sobre 4 va a ser igual a x al cubo por el de x, que es lo que tengo acá, el x al cubo y el de x. ¿Sí? Ese 4, como me estaría sobrando, generalmente las constantes que están sobrando las pasan al otro lado, en este caso dividiendo. Diferencial de u sobre 4. Entonces, cuando voy a armar la sustitución, ¿qué me va a quedar? El 2 que lo saqué afuera de la integral. La integral de el x a la cuarta más 8, que lo llamé u. Si quieren, u a la 1, como dijimos acá, x a la cuarta más 8, eso sería el u que está elevado a la 1 si quieren. ¿Y qué me queda por reemplazar? Esta x cubo junto con el diferencial de x, lo voy a reemplazar en lo que tengo acá, la x al cubo junto con el diferencial de x, lo voy a reemplazar por diferencial de u sobre 4. Diferencial de u sobre 4. Ese sobre 4 es como si tuviera un cuarto, y como es constante, lo voy a sacar fuera de la integral, y me va a quedar entonces 2 cuartos, este 4 lo saco afuera de la integral, junto con el 2 me quedan 2 cuartos, la integral de u diferencial de u. Igual, sigo acá abajo. Bueno, entonces 2 cuartos sería simplificado 1 medio, y la integral de u, o de u a la 1, si quieren, le suman 1 y me queda u al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Más la constante. Bueno, finalmente, este 2 del u al cuadrado sobre 2 con el 1 medio me va a quedar 1 cuarto. Y el u al cuadrado, al u lo voy a reemplazar por x a la cuarta más 8. Esto al cuadrado más la constante. ¿Está? Bueno, esta sería la integral finalmente, ¿sí? Haciendo la sustitución. Bien, a ver si hacemos uno más. Si quieren. Profe, ahí entonces en el que hizo distributiva, si hace la integral, le queda igual a eso. En realidad, para que les quede igual, van a tener que quizás desarrollar acá el cuadrado del binomio para Ah, llegar al mismo resultado que tienen allá. ¿Sí? Pero tendría que quedar igual, sí. Tendría que tendría quedar que lo ver, mismo. ok. Tiene que quedar lo mismo, sí. Bien. Em, a ver cuál otro podemos hacer. El H, si quieren. Se ve medio raro.
el 2h es la integral de x cuadrado más 2x sobre una raíz cúbica de x al cubo más 3x cuadrado más 1. Bueno, la integral de todo esto, diferencial de x. Como ya sé que voy a usar sustitución, veo acá que hay, como les decía, una función metida dentro de otra. A ver si se anima ustedes a decirme cuál es la función que estaría dentro de cuál, que sería a la cual le vamos a llamar u, en este caso. A ver si se dan cuenta. ¿Cuál es la función que estaría metida dentro de cuál? La función de raíz puede ser que sea Claro, u. exacto. Acá tengo la raíz cúbica de toda esta otra expresión. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estaría metido adentro es todo este radicando. Sería lo que le voy a llamar u, en este caso al x al cubo más 3x cuadrado más 1. A eso que ¿Eso le puede llamo quedar 1, elevado a un tercio, profe? ¿perdón? ¿Puede ser que quede elevado a un tercio eso para sacarnos la Exacto, raíz? tal cual, exacto. Todo eso después va a quedar elevado a la 1/3. Es decir, en vez de poner la raíz cúbica, yo lo voy a poner elevado a la 1/3 para integrarlo después más fácil, y en realidad lo voy a poner elevado a la menos 1/3 para ponerlo en el numerador. ¿Sí? Pero vamos paso por paso. A esto que le llamé u, lo tengo que derivar, y cuando lo derive, se tiene que parecer bastante a esto que tengo acá arriba. ¿Sí? Y de hecho, fíjense que sí, se va a parecer porque, para empezar, como este u es x elevado al cubo, cuando lo derive me va a quedar algo así como con x al cuadrado. En realidad me va a quedar un 3x cuadrado. Después vamos a ver qué hacemos con ese 3. Pero en principio, a esto que lo voy a derivar, tendría que parecerse a esto que tengo acá arriba. ¿Sí? Cosa de después para poder armar la sustitución. ¿Lo van viendo? Vamos a derivar esto. Diferencial de u, la derivada me queda 3x al cuadrado más la derivada de el 3 por el x cuadrado, bajo el 2 con el 3 me queda 6x. ¿Está bien? La derivada de 1 que sería 0. Entonces, todo esto multiplicando a diferencial de x. ¿Está bien? Bueno, como les decía, como esto se tiene que parecer a esto que tengo acá arriba, como que me está sobrando este 3, me está sobrando este 6, ¿qué puedo hacer con esto? Fíjense que entre este 3 y este 6 se repite, podría sacar factor común el 3. ¿Sí? Y ahí sí me va a quedar, fíjense, x al cuadrado más, y este 6 dividido 3 me quedaría justamente el 2x, que es lo que tengo allá arriba, y todo esto multiplicando al de x. ¿Está bien? Entonces ahora sí me queda todo esto, que es lo mismo que tengo acá arriba, salvo que me estaría sobrando este 3, que como es una constante, la puedo pasar para el otro lado. O sea, diferencial de u sobre 3 me va a quedar igual a todo esto. ¿Está bien? Y entonces ahora sí tengo para hacer el reemplazo, la sustitución. Esto que tengo acá arriba, x cuadrado más 2x, junto con el diferencial de x, eso va a ser un diferencial de u sobre 3. Lo pongo así, ¿sí? Porque a su vez acá abajo tengo que poner esta raíz cúbica que lo voy a poner, como decían recién, elevado a la 1/3. Pero en lugar de poner x cubo más 3x cuadrado más 1, voy a poner que u elevado a la 1/3. ¿Ah? Bueno, y entonces, para poder usar la reglita de la potencia, este u a la 1/3 lo puedo escribir en el numerador
como u elevado a la menos 1/3. Dejo el diferencial de u, y este 3 que queda abajo del diferencial de u, lo puedo sacar afuera de la integral como 1/3. ¿Tá? Y ahí sí me quedó entonces ahora como la integral redondita, digamos, que sería 1/3. La integral de igual a menos 1/3, le tengo que sumar 1, acuérdense, al exponente. Me quedaría menos 2/3. Dividido, menos 2/3 también, más constante. Este menos 2/3 estaría dividiendo, lo puedo poner multiplicando, dado vuelta, ¿sí? Es decir, sería 3/2. El 1/3 por el menos se lo pongo acá adelante, menos 3/2 de u a la menos 2/3 más c. Bueno, el 3 con el 3 del 1/3 se simplifica y me queda menos 1/2. Y en lugar de u, puedo reemplazarlo por todo esto que le habíamos llamado u. X cubo más 3x cuadrado más 1 más todo esto que está elevado a la menos 2/3 más la constante. Y ahí quedaría la integral esa, ¿sí? Bueno. ¿Se anima con los que quedan? Cualquier cosa, si no me lo preguntan en la próxima clase. Y prefiero hacerle capaz algunos de por partes, antes de que nos vayamos. Dale. Borro esto, ¿sí? Bueno, del 3 es integración por partes, que es la formulita que les había copiado hoy. Cuando yo tengo una integral de la forma u por el diferencial de b, esto es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Y acá, para saber a qué le tengo que llamar u, usamos la reglita esta, ILPET. ¿Sí? La I de inversas trigonométricas, la L de logaritmo, P polinómicas, E de exponenciales y T de trigonométricas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con uno fácil. El 3a dice la integral de x por el logaritmo de x. Entonces, siguiendo la reglita mnemotécnica, esta ILPET, acá fíjense que la integración por partes, como les decía hoy, yo tengo generalmente una multiplicación de una función, que puede ser, por ejemplo, una polinómica por una trascendental. Trascendental le llamamos, como acá, al logaritmo. Ahí, fíjense en los ejercicios que tienen ahí, tienen algunas que son trigonométricas, una polinómica por una trigonométrica, o una polinómica por una exponencial, ¿sí? En esos casos, generalmente va la integración por partes, porque por ahí cuando tengo una integral que yo no sé cómo resolverla, por ahí, digamos, uno de los problemas es saber cuál método voy a usar. Sustitución o por partes. Entonces, sustitución ya vimos que es cuando tengo metida una función dentro de otra, ¿sí? En ese caso, generalmente sustitución. Por partes, como le decía, generalmente tengo un producto de una polinómica por una de estas clases de funciones, como ser acá logaritmo. ¿Sí? Siguiendo la reglita esta del PET, tengo inversas trigonométricas, no tengo nada acá. La L sí, logaritmo. Entonces, la primera que aparece es una logarítmica, y después se quería la P de polinómicas. Pero está primero, la que acá aparece primero,
es la logarítmica. Quiere decir que le tengo que llamar u al logaritmo natural de x. Y entonces, diferencial b, le tengo que llamar a lo otro que me queda, que en este caso sería la x junto con el de x. A lo que le llamé u lo tengo que derivar. Entonces la derivada del logaritmo era 1 sobre x, y le agrego siempre diferencial de x. Al diferencial b lo tengo que integrar para encontrar el b, digamos. La integral de x, diferencial de x, y la integral de x, ¿qué es? X a la 2 sobre 2. No le tengo que poner más la constante acá, ¿sí? La constante se la voy a agregar a lo último cuando integre todo esto, ¿sí? Bueno, una vez que tengo ya el u, el diferencial de u, el b y el diferencial de b, aplico la reglita esta, ¿sí? O sea que esta integral va a ser igual ¿a qué? A u por b. U, ¿quién era? Logaritmo. Logaritmo natural de x sería el u. Por b, ¿quién es b? X cuadrado sobre 2 sería. X cuadrado sobre 2. Menos. ¿Qué viene ahora? Al revés. B por el diferencial de u. Menos entonces la integral de b, que sería el x cuadrado sobre 2, por el diferencial de u. ¿Quién era el diferencial de u? 1 sobre x por dx. Igual sigo acá abajo. ¿Estamos? Fíjense que en la integración por parte, este u por b ya está integrado. Me queda integrar lo que queda acá, el b por el diferencial de u, que se supone que después de aplicar partes una vez, ya lo que obtenga acá dentro de esta integral va a ser más fácil de integrar. Tendría que ser casi directo, o a lo sumo tendré que aplicar otra vez por partes, ¿sí? Entonces, x cuadrado sobre 2 por el logaritmo, lo voy a escribir al x cuadrado sobre 2, adelante el logaritmo, perdón, logaritmo de x. Acá lo escribo adelante para que usted no tenga la tentación de multiplicar esta x cuadrado con esta x. No puedo multiplicar porque esta x está dentro del logaritmo y esto estaría fuera del logaritmo. Entonces, para dejar bien en claro que esto está fuera del logaritmo, lo escribí primero adelante multiplicando el logaritmo, ¿sí? Para que no se confundan y quieran multiplicar esta x cuadrado con esta x que está dentro del logaritmo, cosa que no se puede. Menos la integral, este 2 que está como constante, con este 1 que sería, en realidad sería un medio, lo saco afuera de la integral. Y esta x cuadrado con esta x se va a simplificar, y en realidad me queda la integral de x de diferencial de x. Entonces, finalmente, la integral de x sale directamente, como les decía, y toda esta integral que me queda, x cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de x, menos un medio, y esta integral de x que sería, de nuevo, x cuadrado sobre 2, más la constante. Bueno, acá pueden finalmente poner este un medio con este 2, me quedaría un cuarto x cuadrado, ¿sí? Un cuarto x cuadrado más la constante. Bien. Hacemos uno más de integración por partes. A ver. Por ejemplo. Bueno. Hagamos el D. X por E a la 4X. De nuevo pienso siempre en la reglita esta ILPET para ver cuál es la función que aparece primero acá en esta integral que tengo que hacer para ver a qué le tengo que llamar u. ¿Sí? Acá fíjense,
Esta X sería una polinómica, una P. ¿Sí? Y esta E sería una E, justamente de exponencial. ¿Qué letra aparece primero, la P o la E? Aparece primero la P. Entonces, eso me dice que le tengo que llamar U a la X. ¿Está bien? Entonces, le llamamos U a la X. Y todo lo otro va a ser parte del diferencial de B. Entonces, si U es igual a X, diferencial de B va a ser E a la 4X con el de X. Al U lo tengo que derivar para obtener el diferencial de U. La derivada de X me daría diferencial de X. Y a este diferencial de B lo tengo que integrar. Ustedes la que deben tener en la tabla de integrales es la integral de e a la x, que la integral de e a la x es la misma, e a la x. ¿Sí? Pero no tenemos una integral de e a la 4x. ¿Cómo hago la integral de e a la 4x? Lo hago aparte. Bueno, acá es donde veo que hay como una composición de dos funciones, ¿se dan cuenta? No tengo la e a la x solita, sino que tengo un e a la 4x. Es decir que el exponente vendría a ser a lo que le voy a llamar u, para que me quede después la integral de e a la u, que es la que está en la tabla. Entonces a ese exponente, el 4x, es al que le voy a llamar u. ¿Sí? U le llamo a 4x, o sea, voy a hacer una sustitución, ¿sí? Si u es 4x de u, la derivada de 4x, ¿qué me queda? 4 por diferencial de x. Cuando vaya a hacer la sustitución, digo, este e elevado a la 4x se va a transformar en e a la u. Y este diferencial de x, que es el que me aparece acá también, me estaría sobrando el 4. Voy a decir que entonces diferencial de u sobre 4 igual diferencial de x. ¿Sí? Y entonces a este diferencial de x lo voy a reemplazar por diferencial de u sobre 4. Entonces, esta integral, ¿qué me queda? Fíjense, la integral de e a la u es el e a la u. Este 4 que sale afuera como constante, como un cuarto. Y finalmente entonces, la integral de e a la u, donde u era 4x, o sea, esto que me queda, un cuarto e a la 4x. ¿Está bien? Vale decir que la integral de e a la 4x va a ser, fíjense, la puedo pensar así, como e a la 4x sobre 4, me aparece acá este 4 en el denominador, o sea, si hubiera tenido la integral de e a la 5x, ¿qué me hubiera quedado? E a la 5x sobre 5. ¿Sí? Esta constante que está acá en el exponente queda como dividiendo acá abajo. ¿Sí? Cuando vaya a hacer la integral de e elevado a una constante por x, me refiero, ¿no? Va a quedar el e elevado a esa misma exponente dividido en la constante. ¿Se entiende? Bueno, ahora te voy a hacer la reglita por partes, que era u por b, o sea, x por b, que es el e a la 4x sobre 4, menos la integral de ¿quién? De b por el diferencial de u, donde b, ¿quién es? De nuevo, e a la 4x sobre 4, por el diferencial de u, que es igual al diferencial de x. Bueno, sigo acá abajo. Sigo acá, igual. Esta primera parte ya está integrada. O sea, x por e a la 4x sobre 4. Menos. Esta integral
de nuevo me queda la misma integral que tengo acá, fíjense, e a la 4x. Salvo este 4 que como es constante lo puedo sacar afuera de la integral como un cuarto acá afuera y sacarlo de acá. ¿Sí? Pero entonces sería un cuarto la integral de e a la 4x que ya la tenemos hecha acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? El un cuarto que sale afuera de la integral. Y la integral de e a la 4x, que es la misma que hicimos acá cuando encontramos b, que es de nuevo e a la 4x sobre 4, más la constante. ¿Está bien? Bueno, finalmente, ¿qué me queda de todo esto? Este 4 lo puedo poner como un cuarto de x por e a la 4x. Un cuarto con este 4 que aparece acá me queda un 16, que lo puedo poner menos un 16. De nuevo, e a la 4x más la constante. Cuidado que si ustedes van a querer revisar, controlar con las respuestas, es posible que en las respuestas lo encuentren a lo mejor factorizado, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto acá, quizás en la respuesta esté escrito así, o quizás vean que si acá puedo sacar factor común, por ejemplo, un cuarto de e a la 4x, factor común de, ¿qué me queda acá? X menos un cuarto más constante. O sea, esta expresión la pueden encontrar, si no, también de esta otra manera. O sea, así o así, de esta otra manera es lo mismo, ¿sí? Cualquiera de las dos estaría ahí. Bien. Bueno, tienen un pantallazo, aunque sea de los métodos sustitución y partes. Esto les lleva bastante trabajo y le van a tener que dedicar unas horas para ponerse ustedes a tratar de resolver las integrales que faltan. Y por supuesto preguntarnos, las que tengan dudas, nos van preguntando, ¿sí? A ver después qué nos queda, un poco del 4 que es, bueno, integrales definidas es lo mismo. Y áreas entre curvas, bueno, nos quedan unos cuantos todavía. Por hoy dejaríamos acá y nos vemos entonces la clase que viene. Ustedes traten de avanzar. Ahí en el aula virtual probablemente encuentren algunos otros videitos con integrales a lo mejor resueltas. Pero bueno, ya les digo, si no me preguntan la clase que viene. Traten de avanzar todo lo que puedan. Y la clase que viene tendríamos que terminar ya con este práctico, ¿sí? Bueno, Listo, profe. nos estamos viendo. Chaucito. Chao. Chau, Chau, chau. chau.